Muy buenas noches a todos los presentes, peregrinos de Santa María Reina. Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Sean bienvenidos a esta formación previa a nuestra peregrinación titulada El combate espiritual, Cuaresma de San Miguel Arcángel. Tenemos la presencia que nos estará formando en esta ocasión el Fray Ángelo. Él es paraguayo, posee 6 años y medio de vida religiosa. Es religioso de la Fraternidad de los Pobres de Jesucristo, o también conocido como Fraternidad El Camino. Bien, antes de empezar, quisiera pedirles que silencien sus micrófonos y cualquier duda o pregunta que tengan pueden estar dejándolo en los comentarios y posteriormente voy a estar leyendo. Bien, muy buenas noches, Fray Angelo. Buenas noches, un gusto de estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros aquí de esta manera, de manera virtual. Y quedamos entonces a su disposición para esta formación. Ok. Muy bien, entonces comenzamos con una breve oración y ya vamos a tratar de nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos colocamos delante de tu presencia, Santo Espíritu de Dios, pidiendo que tu gracia pueda iluminar nuestro entendimiento, nuestra voluntad. Nos conceda la gracia de poder ir cada vez más profundo, Señor, en el entendimiento de aquello que tú quieres para cada uno de nosotros. Pedimos que tu Santo Espíritu pueda orientar nuestros pasos, nuestro raciocinio, ilumina nuestra inteligencia, con el fin de que esta formación pueda enriquecer nuestra espiritualidad, pueda sin dudas ya preparar y disponer nuestro corazón para la experiencia de la peregrinación, para que sea un evento, una marca profunda en nuestra vida espiritual. Nos recuerde siempre este caminar rumbo al cielo, a la unión con Dios, y con la intercesión de la Santísima Virgen María podamos tratar en esta formación de aquello que el propio Dios quiere mostrarnos, quiere instruirnos, y al mismo tiempo aquellas riquezas que Él quiere derramar sobre nuestro corazón. Todo eso te lo pedimos a ti, Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestra Señora de la Asunción, ruega por nosotros. Muy buenas noches a cada uno de los presentes. Desde ya me siento muy contento, agradecido de poder compartir con ustedes este momento formativo. Tengo entendido que todos estamos preparándonos para una gran peregrinación y digo estamos porque nuestro superior provincial llegó hace poco en casa y también nos ha invitado, ha hecho extensa esta invitación también para cada uno de nosotros aquí, profesos, formandos, aspirantes y también vocacionados a poder unirnos a esta experiencia misionera que será esta gran peregrinación y sin duda va a ser algo memorable, no solamente por su extensión, sino más bien porque va a ser un encuentro con Dios a través digámosle así, de este caminar que nos hace recordar que somos, por sobre todas las cosas, iglesia peregrina, iglesia en camino. Entonces agradezco mucho la invitación. La formación en sí no es tan extensa, sin embargo, tocaremos hoy dos puntos fundamentales muy importantes para la preparación de nuestra peregrinación, que será la dimensión del combate espiritual, ya previo también a lo que la tradición franciscana llama de Cuaresma de San Miguel, que se inicia el día de mañana, día 15 de agosto, solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción.
y se extiende allá hasta el día 29 de septiembre, el día propiamente de los santos arcángeles. Entonces, vamos a tratar un poco también, en segundo punto, sobre la historia, el objetivo y la manera de vivir la cuaresma a San Miguel Arcángel. Una herencia franciscana también, eh, que la vivimos y que queremos vivirlo con mucha profundidad para poder prepararnos y disponernos también a esta gran peregrinación que vamos a realizar. Entonces pedimos la gracia y la luz del Espíritu Santo que pueda acompañarnos y sin duda que Dios pueda concedernos las herramientas necesarias para poder eh, disponernos dignamente en el corazón, en la mente e inclusive también en el cuerpo para poder hacer esta gran peregrinación. Muy bien. Entonces, tengo entendido, eh, más adelante capaz si quieren confirmar por el chat, que será una recorrida de más o menos 100 kilómetros, si no me equivoco, a ver si me responden un poco ahí por el chat. Sí, así mismo, Rey. Así mismo, van a ser 100 kilómetros en 3 días aproximadamente, ¿verdad? Entonces, sin duda, es una experiencia desafiante. Si nosotros vamos a hablar desde el punto de vista humano, ya es un desafío muy grande. Yo creo que para algunos inclusive será hasta un poco asustador pensar 100 kilómetros. Sin embargo, la Santa Iglesia nos enseña, ¿verdad?, que en cierto sentido nosotros somos ya peregrinos en esta tierra, y vamos en busca de nuestra patria eterna, que es el cielo. Y el acto concreto de poder hacer esta peregrinación sin duda también ensancha esta conciencia de cómo estamos en camino. Y todo esto requiere de una preparación, obviamente, ¿verdad? Una peregrinación no es solo un recorrido físico, sino un camino espiritual. Nosotros, así como nos colocaremos en camino por las rutas queriendo llegar a un objetivo, esto debe de directamente elevar nuestro pensamiento, nuestro corazón a este proceso que también estamos haciendo en esta tierra para poder llegar un día a nuestra patria, que es el cielo, ¿verdad? Y sin duda, en el camino encontraremos también cansancio, así como lo encontramos en el día a día, en este peregrinar. Sabemos que el peregrinar en el camino de la vida espiritual, también la vida cotidiana, tiene sus desafíos, tiene sus achaques, sus cansancios, momentos altos y bajos. Sin embargo, el punto no es correr velozmente, a diferencia de una maratón o de una carrera. La peregrinación no se caracteriza por una velocidad a la hora de llegar, sino en ser constantes y perseverantes hasta llegar a la meta. Ese va a ser el objetivo principal. Y eso tiene que llevarnos directamente a pensar que nuestra meta en sí, en esta vida también es llegar al cielo, llegar al reino celestial. Por más de que nuestros pies también se cansen por el camino, nuestro Señor es aquel que nos dice, eh, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y los santos, en particular San Francisco de Asís, entendieron muy bien, ¿verdad?, que la vida cristiana es un camino hacia la patria definitiva, que este camino está marcado muchas veces por combates. Sin duda, cuando nosotros pensamos en los combates que debemos de afrontar en la vida cotidiana, nos damos cuenta de que por veces nos asola el desánimo, el cansancio que muchas veces sobreviene cuando emprendemos largos proyectos, cuando muchas veces hacemos inclusive el bien, nos sentimos cansados, ¿no? Hombres y mujeres de Dios también se cansan, hace parte. Sin embargo, el cansancio con Dios siempre toma un sentido totalmente diferente. Dándole el sentido espiritual, siempre me recuerda a esta canción tan icónica dentro de la Santa Iglesia, que es Pescador de Hombres, una canción tan popular, que dice, mi cansancio que a otros descanse. Básicamente, el cansancio que una persona de Dios experimenta al caminar en este arduo camino
muchas veces se ve tentado por la falta de sentido, entonces ciertamente podemos correr el riesgo en esta gran peregrinación de preguntarnos, siendo asolados por el cansancio, ¿verdad? ¿Cuál es realmente el objetivo principal? Por eso que es necesario disponer nuestro corazón y ser muy conscientes de este acto que vamos a realizar para que nosotros también podamos lucrar de todas estas gracias que están por detrás y que sean de provecho para nuestra alma. Entonces, está marcado por ese combate. El combate en sí ya tiene una figura ciertamente milicial, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de combate, nos vienen muchas imágenes a la cabeza, ¿verdad? Los combates que se libraban allá en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel y tantos otros pueblos que representaban hostilidad para cada uno de ellos. Y esta batalla que se libraba, este combate, siempre amparados por Dios, y en algunos momentos también ellos preguntándose, ¿verdad? ¿Será que Dios nos ha abandonado, ha desviado su rostro de nosotros, ¿verdad? O la mano de Dios cambió para con nosotros. Sin embargo, ellos se encuentran nuevamente con aquella promesa que Dios les hace y también hace parte de este camino de combate, de este camino de peregrinación constante, recordar las promesas que el Señor hace a cada uno de nosotros y la alianza que Él realiza también con cada uno de nosotros. Sin duda, las fuerzas espirituales brotarán del recordatorio de las promesas de Dios y del por qué hacemos lo que hacemos y estamos donde estamos. Así vemos también a Abraham que se pone en camino, peregrino también. Ciertamente, en la Sagrada Escritura nosotros vemos, ¿verdad? La Santa Iglesia nos enseña en el Antiguo Testamento varias imágenes de peregrinos. Abraham, que es llamado a salir de su tierra, Dios le promete una tierra nueva, sin embargo, él se coloca en camino sin tener esa humana certeza de que la tierra que iría a encontrar realmente sería aquella que él deseaba o que realmente supliría aquella que él ya había abandonado. Sin embargo, Dios, en su bondad y en su, digámosle así, en su amor infinito, le concede una tierra rica y una descendencia numerosa a Abraham. Ciertamente vemos también el pueblo de Israel, ¿verdad? En el Éxodo, una gran peregrinación hacia la tierra prometida. El pueblo de Israel, que era vivía en medio de la esclavitud en Egipto también, es llamada a peregrinar, a salir rumbo hacia una tierra que el propio Dios le promete. Cuando nosotros vemos luego la peregrinación de Israel, vemos cuántas pruebas, dificultades este pueblo pasó, sin contar todos los desánimos que sobrevinieron por el camino, los desvíos, las murmuraciones, sin duda serán para nosotros también una gran tentación. En medio del cansancio sabemos que si hablamos ahí claramente, como sabemos que el día a día se da, cuando uno ya está cansado, puede caer inclusive en la tentación de quedarse malhumorado, ¿verdad? Inclusive, como se dice, ¿verdad? Si se ponen en mi frente, salgan de mi frente, ¿verdad? Entonces el cansancio muchas veces genera también eso en nosotros. Y el pueblo de Israel también cayó en esta tentación, ¿verdad? Que era la tentación de la murmuración muchas veces, de sentir el cansancio en los pies, ¿verdad? El cansancio de vivir esa incerteza, esa inseguridad. Parece que nunca iba a llegar a su destino. Cuando mira hacia atrás, mira con nostalgia, inclusive de ese tiempo de esclavitud, porque cuando mira, recuerda de esos, entre comillas, beneficios, ¿verdad? O placeres que podía llegar a conseguir. Sin duda para nosotros también mirar hacia atrás va a ser como un pensamiento, ¿verdad? Podría yo estar en mi cama, podría yo estar sentado tomando un tereré, estando en mi casa, pero nunca olvidar y tener los ojos fijos en Jesús, de que por algo nos ha llamado, nos ha invitado a hacer esta experiencia. Y así también el pueblo de Israel, a pesar de que el tiempo pasó en una hora, llegó a esta tierra prometida, y pudo disfrutar de esta promesa. Sin duda también nuestro corazón será lleno de esta gratitud para con Dios en el momento en el que lleguemos a nuestra meta y percibamos que Dios tiene guardadas muchas gracias especiales para cada uno de nosotros.
Jesús, nuestro Señor, peregrino también, ¿verdad? Peregrina hasta Jerusalén para su Pascua. Y nuestro Señor es el hombre del camino, ¿verdad? El hombre que no se quedaba quieto. La expresión de la vida misionera siempre encuentra su culmen en el ministerio público de Jesús, que iba de ciudad en ciudad, que iba de pueblo en pueblo, realizando milagros, realizando curas, encontrando, llamando, transformando. Entonces, sin duda para nosotros también en el camino vamos a encontrar, quién sabe, historias, personas, situaciones, compartir por el camino, en la oración también. El Señor nos va trayendo tantas cosas en el corazón. Para quien nunca hizo tal vez una experiencia de peregrinación, capaz todavía queda como que una duda de cómo será, capaz será como una simple caminata, pero es realmente un momento muy profundo y debe de ser un momento muy profundo y muy espiritual, por sobre todas las cosas, para que no sea simplemente una caminata, para que sea esa caminata que nos acerque cada vez más a Dios y que estemos atentos por sobre todas las cosas en este proceso porque Dios va hablando, Dios se va manifestando a lo largo del camino. También ejercita nuestra vida espiritual a tener los oídos y todos los sentidos atentos a cómo Dios va hablando, pequeñas cosas, pequeños detalles, y así también entramos en esa dinámica que nuestro propio Señor Jesucristo entró a lo largo de su peregrinación, en su ministerio público, en sus años en esta tierra. Los discípulos de Maús también son, digámosle así, referencias que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras. Los discípulos de Maús que vemos la figura de estos discípulos volviendo ya, ¿verdad? Y un poco, digámosle así, desmotivados, bajoneados, eh, se encuentran como que frustrados porque lo que habían vivido, lo que habían visto, lo que habían presenciado ciertamente, entre comillas, se volvió como que una cierta decepción o desilusión, no cumplió como tal vez ellos imaginaban que sería. Y el propio Jesús se presenta delante de ellos, sin embargo, como ya hablábamos un poco antes, la necesidad de tener esa atención, porque Jesús se muestra de una manera que para nuestros ojos humanos no son evidentes. Sin embargo, es muy interesante ver que Jesús se presenta a estos discípulos y les empieza a explicar las escrituras y ellos lo reconocen al partir el pan. Entonces, en la Eucaristía, es donde nosotros conseguimos reconocer el transcurso o, digámosle así, el itinerario que Jesús también hace con nosotros en esta peregrinación. Todo se realiza ahí. Sin duda, ese sacrificio de caminar estos kilómetros y kilómetros tendrán su culmen siempre en el sacrificio eucarístico de Jesús. Ahí donde nosotros podamos unir este sacrificio también al sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo y permitir que la gracia, por medio de la palabra de Dios también, que caracteriza mucho el episodio de Maús, pueda incendiar nuevamente nuestro corazón. Siempre digo que una peregrinación es un gran avivamiento, es un avivamiento, es reavivar también nuestra fe, es una expresión de fe y es un propio acto de fe en sí mismo. Eh, Dejemos también que el Señor pueda reincendiar nuestros corazones que por veces se encuentran desmotivados, cansados, abatidos por el cansancio del proceso, por la lucha contra las tentaciones, los pecados. La palabra de Dios también sea esta hoguera que queme nuestro pecho, que nos conceda la gracia de tener ese fervor constante. La peregrinación en sí tiene sus dimensiones espirituales, y es ciertamente porque la peregrinación es signo visible de nuestro camino al cielo, como ya habíamos hablado. Nos recuerda que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que vamos a busca de la futura, como dice el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 14. Es un acto penitencial, ciertamente, porque el esfuerzo, el cansancio y la renuncia nos ayuda a unirnos a Cristo crucificado, ¿eh?
Y es un tiempo de gracia por sobre todas las cosas, alejados un poco de la rutina, el corazón se abre a escuchar a Dios. Son 3 días de caminata, entonces realmente va a ser algo muy incomún para lo que capaz muchos de nosotros estamos acostumbrados a vivir, por más de que tengamos ahí experiencias de peregrinación, ciertamente va a ser una bien desafiante, sin embargo va a ser un tiempo de gracia de inicio. Y la dimensión de ser un acto penitencial. A la hora de preparar nuestros corazones en esta peregrinación, para vivir esta dimensión del combate espiritual es necesario que nosotros podamos ofrecer esta peregrinación y tener bien en claro, ¿verdad? Los objetivos espirituales, los objetivos que tenemos detrás de esta gran peregrinación, detrás de este gran acto de fe. Y uno de los motivos por los cuales debemos y es necesario poder presentar es por nuestra propia conversión, por nuestro propio proceso, ¿verdad? Por nuestras faltas, por nuestros pecados, de manera que ese sacrificio también ciertamente sea un sacrificio que redima y que nos alcance la gracia también de crear ese corazón penitente, ese corazón arrepentido, como dice el salmista, ¿verdad? Más que un sacrificio, el sacrificio sea, que el sacrificio mayor sea un sacrificio verdaderamente arrepentido. Un corazón arrepentido tú no lo desprecias, dice el salmista. Entonces aprovechar que sea también este tiempo de gracia, ¿verdad? Y que ciertamente el corazón de Dios se abre para derramar las gracias, pero que nuestro corazón también se abra para recibir esta gracia. La Cuaresma de San Miguel es una tradición ciertamente un poco franciscana, porque San Francisco de Asís, ¿verdad? Tenía una profunda devoción a San Miguel Arcángel, que es considerado por la Santa Iglesia príncipe de la milicia celestial. San Francisco de Asís tenía el salutar costumbre de poder tener varios cuaresmas a lo largo del año. Algunas narraciones de Tomás de Celano, que es un gran biógrafo de San Francisco de Asís, va a afirmar que San Francisco pasaba casi 200 días, sumando todo, de retiro en lugares aislados, ¿verdad? Principalmente en algunas islas que había cercanas. Y ciertamente los otros 165 días él lo pasaba con los hermanos y anunciando el Evangelio. De hecho, él tenía la costumbre de retirarse ya aproximadamente ahí por el 15 de agosto, eh, en la solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora, hasta el día de la fiesta de San Miguel Arcángel para hacer esta cuaresma. Y esta cuaresma tenía ese tinte del combate, de la batalla espiritual, ¿verdad? Y obviamente no era solamente algo como aventurarse a un combate, era ciertamente eh, con la devoción a San Miguel poder utilizar la herramienta de esta devoción para poder afrontar este combate que de por sí el cristiano debe de luchar, de combatir todos los días. Sabemos que como dice la palabra, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, contra carne ni sangre, sino contra espíritus, ¿verdad? Contra cosas que, digámosle, trascienden lo meramente sensible. Entonces, San Miguel se vuelve para nosotros compañero en este combate espiritual y ciertamente también es eh, aquel que nos va a ser poderoso defensor en el combate. Entonces, San Francisco de Asís iba, ¿verdad?, a hacer estas cuaresmas y obviamente lo hacía con algunos, ¿no? Podría decirlo, requisitos, pero con algunos elementos fundamentales, ¿verdad?, que era el ayuno, la penitencia en sí, la oración más intensa, redoblada, y la lucha contra las tentaciones que era propio de ese momento de combate. Lo que va a caracterizar mucho ese momento de combate son las tentaciones, pero no solamente las tentaciones, sino la oración que debe de ser redoblada. Digámosle que si nosotros solamente caminásemos,
sin hacer de esto una experiencia orante, sería una caminata. Sería una caminata en sí. Y aparte de eso, podríamos hasta experimentar por el camino la necesidad de la gracia que nos auxilie para poder llegar a nuestro destino. Entonces, ciertamente en el combate espiritual en sí, la oración necesita ser redoblada, necesita ser intensa. Así como el ayuno también se acompaña de la oración para poder ser un acto de fe en sí, para un acto penitencial, la peregrinación también va a reclamar eso de nosotros, ser una experiencia, que sea una experiencia orante, que sea una caminata orante y mística por sobre todas las cosas, ¿verdad? Que cada paso que demos sea un paso orante, que se eleve hasta los cielos pidiendo a Dios la gracia de que nuestros pasos sean firmes, que nuestras fuerzas sean constantes, perseverantes en nuestros pasos, así también como queremos ser constantes y perseverantes en esta vida espiritual y principalmente en este combate que trabajamos todos los días y vamos a librar todo el tiempo, el combate espiritual. Entonces el ayuno, la penitencia, la oración más intensa y la lucha contra las tentaciones. San Francisco veía este tiempo como una batalla espiritual, confiando mucho en San Miguel como aliado para vencer estas tentaciones y perseverar en la misión. San Miguel en el libro del Apocalipsis, capítulo 12, vence al dragón y esa es la imagen del combate que todo cristiano debe de librar. Ciertamente este dragón que inclusive podría decirse que en el inicio, allá en el Génesis, vemos cómo es simplemente una serpiente, ¿verdad? Y acaba en el Apocalipsis siendo como un dragón, ¿verdad? Está en crecimiento constante. eh, entonces nosotros necesitamos ciertamente de este poderoso defensor que es San Miguel Arcángel para poder librar esta batalla, este combate. No solamente en la dimensión del demonio en sí, el mal, sino también saber que la dimensión del combate espiritual nos enseña Santa Margarita María Lacoque, es la dimensión de la carne, del mundo y ciertamente del maligno. Entonces, este combate espiritual no es un combate directamente con el propio maligno en sí, más también este combate espiritual que tenemos que librar contra nuestras propias concupiscencias, ¿verdad? Contra nuestros propios desvíos, desórdenes de la carne, las pasiones, las tentaciones instintivas que podamos llegar a tener, e inclusive contra el mundo, ¿verdad? Porque imagínate, muchas veces uno al caminar en el día a día, ¿verdad? Se da cuenta cómo el mundo hoy en día es tan brillante, ¿verdad? Sigue hace poco leyendo sobre un pequeño libro sobre neurociencia y hablando sobre la realidad de la dopamina y de todo aquello que está hecho para cautivar la atención del ser humano. Se hablaba mucho sobre la cuestión, por ejemplo, de estas grandes pantallas que se colocan en las calles, obviamente, para poder hacer propagandas y demás cosas. Y vemos cosas tan brillantes, tan deslumbrantes, ¿verdad? Que llaman nuestra atención, pues ciertamente ahí existe toda una relación ahí neuronal, una reacción que se produce en nuestro cerebro que cautiva nuestra atención, ¿verdad? Y así vemos cómo ciertamente el mundo también, con sus fascinaciones, se va presentando delante nuestro. Y esto también hace parte de ese combate espiritual, ¿verdad? Digámosle que el mundo siempre presenta caminos alternativos, y ahí me viene una frase muy célebre del libro de Alicia del País de las Maravillas, un libro ciertamente un poco clásico, que se le presenta, ¿verdad?, a Alicia y le pregunta hacia dónde va, y ella afirma no saber a dónde ir, y bueno, en fin, entonces ahí le responde, ¿verdad? Para quien no sabe a dónde va, cualquier camino sirve. Para quien no sabe cuál es su objetivo, quien no sabe hacia dónde quiere caminar, cualquier abanico de caminos que se abran, digamos, le sirve. Sin embargo, nosotros debemos de ser conscientes cuál es el camino que nosotros queremos transitar
y poder tener esa gracia y pedir la gracia de poder perseverar en este camino hasta el final. Eso hace parte de esa batalla espiritual constante. El combate espiritual en el camino. Vemos en la doctrina bíblica que en el libro de Efesios capítulo 6 se nos presenta, ¿verdad? La armadura del cristiano. Entonces, vamos a leer un poco aquí lo que nos dice Efesios 6. Dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir las acechanzas del enemigo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. La palabra nos ilumina, ¿verdad? Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Revestidos de la armadura de Dios para que podáis resistir, dice, ¿verdad? Y estar firmes, para resistir el día malo, dice. El día malo, esos días justamente donde la tentación está al acecho. Fortalecerse en el Señor y en la fuerza de su poder, sabemos que se manifiesta principalmente por la Eucaristía, la oración, la confesión, la dirección espiritual, la invocación al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen, con fiel devoción a ella. Es necesario que nosotros preparemos nuestro corazón en pro de este combate, sabiendo de que el culmen de nuestra fe será siempre la mayor fuente de gracias que podamos nosotros ciertamente beber, que es la propia Eucaristía. Entonces, para prepararnos en este combate espiritual y ciertamente también para esta peregrinación, es necesario que nosotros a partir del ya podamos prepararnos, alimentarnos, ¿verdad? De este pan celestial, pan vivo bajado del cielo, ¿verdad? Que alimenta no solamente nuestra alma, sino también nuestro cuerpo y todo nuestro ser. Alimento sólido, la oración, la confesión, el sacramento de la penitencia, para que sea siempre esta herramienta que pueda desobstruir, ¿verdad? Este canal por donde las gracias de Dios quieren siempre alcanzar, ¿verdad? Nuestra alma. La dirección espiritual, ¿verdad? Para poder lidiar con los combates espirituales del día a día. A veces, muchas veces, a veces, la mayoría de las veces en realidad, nos perdemos en esa falta de discernimiento de saber qué es, digamos, el combate espiritual y qué no. Para eso la dirección espiritual es buena, ¿verdad? Que una persona pueda encaminarte, que una persona pueda ciertamente ser este ser que pueda guiarte con la gracia del Espíritu Santo hacia esa verdad que muchas veces nosotros por cuenta propia no conseguimos percibir, ¿verdad? Y Dios también desea que nosotros siempre tengamos a alguien que pueda acompañarnos, de manera que nuestra soberbia muchas veces no nos robe esa gracia de poder ver aquello que Él tiene para nosotros detrás de cada combate, detrás de cada lucha. Porque si bien tenemos que librar combates, ni todos los combates son, en realidad no son en sí para nuestra destrucción. ¿Verdad? Combatimos sabiendo de que Cristo ha vencido a la muerte y esa es nuestra mayor esperanza. ¿Eh? Sin embargo, al mismo tiempo debemos de combatir eh, con todo lo que tenemos, con todo nuestro ser, con todas nuestras disposiciones, principalmente iluminados por la gracia y amparados por esta misma gracia. Entonces, para eso es bueno ciertamente tener esta dirección espiritual, la invocación al Espíritu Santo. Nosotros necesitamos de este Paráclito divino para que abra nuestro entendimiento, nos conceda este don del discernimiento, las disposiciones necesarias para siempre permanecer en la gracia y una devoción fiel a la Santísima Virgen María, que ciertamente es esta mujer del camino, la mujer que siempre nos acompañará, estará a nuestro lado en todo momento
en la peregrinación rumbo a la patria celestial y también, sin dudas, estará con nosotros también en esta peregrinación que vamos a realizar. La armadura de Dios, cuando San Pablo habla, ¿verdad? Él se refiere a algunas partes, ¿verdad? Dice el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, la confianza, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, ciertamente, y la oración constante en sí, ¿verdad? Entonces, el cinturón de la verdad podríamos decir lo que nos da, nos apunta a ese vivir en la sinceridad dentro de la dimensión del combate espiritual, ¿verdad? La coraza de la justicia es vivir en gracia, ¿verdad? La vida en la gracia. Pasado del Evangelio, esa disponibilidad, ¿verdad? Que tenemos que tener ciertamente para la misión, para el anuncio, para el peregrinar. El escudo de la fe, que es la confianza, ¿verdad? En medio del cansancio que vamos a encontrar. El yelmo de la salvación, que es la esperanza que anima. Y la espada del Espíritu, que ciertamente será siempre la palabra de Dios, proclamada, anunciada y vivida por sobre todas las cosas. Entonces, eh, Dios en su infinita sabiduría permite que libremos este combate espiritual, pero no sin antes favorecernos con las armaduras necesarias, ¿verdad? Para poder combatir. Entonces dice San Pablo, ¿verdad? Revístanse de la armadura para poder resistir el día malo, el momento, el día de la tentación y estar firmes. Las tentaciones en una peregrinación muchas veces podemos encontrar, como ya había comentado, en el cansancio físico, ¿verdad? Muchas veces ese cansancio que nos lleva inclusive a tener impaciencia, que más que menos también creo yo aquí en esta formación, ¿verdad? Hay personas que en la vida cotidiana se encontrarán con ese llegar a casa cansado, un poco agobiado, un poco tenso, digámosle, ¿verdad? Y sabemos que en medio de nuestras tensiones humanas perdemos fácilmente la paciencia y muchas veces somos muy señores de lo que podemos llegar a decir, pensar o cómo reaccionamos, ¿verdad? Entonces será una gran sensación el cansancio físico, ¿verdad? Las comparaciones muchas veces, el querer murmurar, ¿verdad? Como vimos también el pasaje, ¿verdad? Ahí del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, marcado también por estas murmuraciones. Podemos llegar a caer en la tentación de la autojustificación, de decir, bueno, yo vine porque vine para cumplir, porque fulano me invitó, o porque alguien me desafió, me dijo que no era capaz de hacer, bueno, yo vine para eso, ¿verdad? Y muchas veces inclusive podemos sucumbir a la tentación de la dispersión, ¿verdad? En la peregrinación obviamente vamos a estar ahí entre nosotros y bueno, muchas veces se vuelve tentación poder dispersarnos de aquello para lo cual estamos peregrinando y nuestros temas de conversación tal vez poder irse a otras ramas, perder el sentido de aquello que estamos haciendo, e inclusive hasta perder los méritos que podemos llegar a alcanzar por medio de ese acto de fe que es la peregrinación. Entonces una gran tentación siempre será aquello que será para nosotros motivo de conversación y demás. Que sabemos que a veces se puede volver una gran tentación. Las armas para resistir en el camino, es necesario saber que la Santa Iglesia nos da esta gran riqueza de la devoción a la Santísima Virgen María que se manifiesta por la oración del Santo Rosario. ¿Ok? Las letanías, las jaculatorias, que son oraciones que nos acompañarán también a lo largo de este peregrinar, ¿verdad? Cuando te sentís cansado y decís, Señor Hijo de David, ten piedad de mí. Entregarle al Señor, decir, Jesús, en ti confío. Entonces, mantener siempre ese espíritu de oración en el combate espiritual en sí, en las tentaciones que podamos llegar a encontrar en nuestra peregrinación diaria, propiamente el día de nuestra peregrinación, siempre serán bien afrontadas a partir de la oración. Va a ser siempre la mayor herramienta, inclusive la más peligrosa, diría yo, para poder
hacerle una ofensiva a estas tentaciones. El silencio orante que por veces es necesario, ese silencio por momentos así, para que nosotros podamos dar espacio a esa reflexión interior, inclusive esa oración interior también, que pueda ser esa oración íntima con el Señor, que podamos tener ese diálogo íntimo, interior, ¿verdad? En algunos tramos inclusive de nuestra peregrinación. Y es necesario que nosotros, antes de comenzar, ¿verdad? Ese combate espiritual que es propio de la cuaresma, ¿verdad? Que inicia el día de mañana, hemos entendido, algunos de ustedes inclusive quieren comenzar esta cuaresma también, pretendo después pasar, creo que pensando bien me voy a hacer valer de Francisco para poder hacerles llegar las oraciones que son correspondientes, ¿verdad? A esta cuaresma, para aquellos que quieran acompañar de una manera más concreta, ¿verdad? Y eso lo voy a explicar un poco más adelante en qué se basa, ¿verdad? Las oraciones que se hacen en esta cuaresma de San Miguel. Entonces, es bueno que antes mismo de esta cuaresma, que también está en toda esta dinámica del combate espiritual, nos preparemos con la confesión. Nos preparemos con la confesión de manera que nosotros podamos estar en gracia para poder ciertamente ser como esos soldados que se preparan, ¿verdad? Con todas sus armas, pero no solamente con sus armas, sino con una disposición interior para poder entrar en este tiempo de combate. Es bueno ofrecer siempre el cansancio, ¿verdad? Que tenemos, y las luchas y las tentaciones que podamos llegar a afrontar en este combate espiritual por una intención o nuestras intenciones en sí. Nosotros siempre necesitamos vivir esta dimensión ascética, ¿verdad? De ejercitarnos espiritualmente, de manera que todo lo que vivimos como una tentación, como una hostilidad, tal vez ahí para nuestro camino, nuestro caminar, sea transformado en una oración concreta, ¿verdad? Al propio Dios. Y yo le pueda entregar y decir, bueno, si esta situación me viene, yo te lo entrego a ti, Señor, por esta intención, por mi conversión personal, por el ejercicio de una virtud en específico. Es bueno que nosotros hagamos esta transformación, esta resignificación, ¿verdad? Aquello que vamos viviendo, ¿verdad? Como combate, como tentación en este proceso. Y por sobre todas las cosas, claro, también invocar a San Miguel Arcángel y a la Virgen Santísima en los momentos de mayor fatiga y mayor tentación. Invocar a San Miguel Arcángel y a la Santísima Virgen María como estos amparos, ¿verdad? Delante de una tentación tan grande, ¿verdad? Que podamos llegar a experimentar, ya sea por el camino, ya sea previo a todo lo que nosotros planeamos para hacer, que será la peregrinación también, pero ciertamente también en el día a día. Sabemos que cuando tenemos propósitos que más que menos siempre se da cuenta que cuando uno se plantea propósitos parece ser como si fuese que todo el mundo se da la vuelta, ¿verdad? Para que ese propósito sea roto. Entonces, en esos momentos es que nosotros necesitamos ser mucho más asiduos a la oración y ciertamente más invocativos a la presencia, a la par de San Miguel Arcángel y la Santísima Virgen María, delante del cual todos los enemigos de Dios huyen. Entonces, hablando un poquito más de lo que es la cuaresma de San Miguel. La cuaresma de San Miguel es, digámosle así, en la Fraternidad del Camino, la comunidad a la cual yo pertenezco, ya es una tradición que siempre se hace en estas fechas, obviamente, y se caracteriza mucho para nosotros por ser un tiempo de penitencia. Nuestro fundador, por veces, mandaba antiguamente diversas penitencias que nosotros debíamos de seguir y que eran para nosotros también una herramienta para que nosotros podamos vivir bien ese tiempo, ¿verdad? Actualmente nosotros en estas épocas generalmente adoptamos algunas penitencias como por ejemplo
abstenernos de dulces y derivados. Ahora sabemos que a muchos de nosotros tal vez nos pueda llegar a gustar mucho la Coca-Cola, los dulces, postres, en fin, cosas que ciertamente no son primarios para la vida del ser humano, pero que son agradables a nuestro paladar y ciertamente son un acto de penitencia el privarnos, abstenernos de esto por una intención. Entonces es un tiempo donde nosotros realmente nos abstenemos de consumir dulces, eh, refrescos, gaseosas, derivados y generalmente en años anteriores nuestro fundador nos había pedido también que hagamos la experiencia de meditar sobre la muerte. ¿Y por qué sobre la muerte? Porque justamente la iglesia nos enseña, ¿verdad?, que meditar sobre la muerte nos hace ver eh, la fragilidad de la condición humana y de la dependencia que tenemos realmente a Dios, de Dios, ¿verdad? Y de la necesidad que tenemos de Él, de su gracia y de lo efímero que puede llegar a ser nuestra vida, ¿verdad? Yo creo que quien considera a la muerte como algo que un día llegará, más que ser embargado por un miedo desesperante, le lleva a una gran reflexión, ¿verdad? ¿Cómo estoy yo hoy? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo está mi amistad con Dios? ¿Cómo estoy yo con mi prójimo, ¿verdad? Entonces, ciertamente, estos elementos ayudan a que el combate espiritual también sea, digamos así, reforzado en su, en su lucha ahí, ¿verdad? Por medio de estas penitencias, ¿verdad? Porque las penitencias son un golpe para nuestros deseos carnales, quién sabe también para aquello que nos da ciertamente placer, que son fugas para nosotros, pero que nosotros potenciamos, digámosle así, los deseos que brotan de nuestro espíritu, de nuestra alma. Entonces, así también nosotros educamos nuestra voluntad y permitimos que nuestra voluntad sea reestructurada otra vez, porque sabemos que el pecado tiene ese impacto, ¿verdad?, en nuestra alma, de hacer que nuestra voluntad quede aprisionada, muchas veces hasta limitada, que muchas veces yo no puedo llegar a hacer propósito y dejo por la mitad y vivo como que una vida espiritual muy pusilánime, ¿verdad? Como que una hora quiero, otra hora no quiero. Entonces, la penitencia en sí es un impacto, ¿verdad? De estos deseos desordenados que dan pie y fuerza, ¿verdad? Que el espíritu pueda ser aquel que domine, ¿verdad? Entonces, ciertamente, esta cuaresma de San Miguel se vive en esa dimensión penitencial y en esta dimensión orante. Existe una coronilla de 9 súplicas dedicadas a San Miguel Arcángel, seguida de una letanía, seguida de 2 oraciones que se realiza aproximadamente, yo creo que media hora, 45 minutos, y en la fraternidad lo hacemos estos 40 días. Entonces mañana, por ejemplo, vamos a tener una jornada llamada Alístate, que es la jornada que se hace siempre previamente a esta cuaresma de San Miguel, ¿verdad? Y ya es el día que se reza la primera coronilla en esta cuaresma, ¿verdad? Y las penitencias ya comienzan y comienza este tiempo donde ciertamente una vez nuestro fundador nos decía, ¿verdad? No es que porque estamos en Cuaresma de San Miguel, bueno, el demonio parece que puso en su agenda, ¿verdad? Del día 15 al día 29 yo los tentaré más de seguido, ¿verdad? No, no es bien así. Sin embargo, nuestra visión, nuestros ojos espirituales se abren y se inclinan un poco más a la realidad del combate espiritual, ¿verdad? De encontrarse con esa realidad que ciertamente lo vivimos de tiempo completo, pero que ciertamente en este tiempo nosotros le plantamos esta ofensiva por medio de la penitencia de una oración constante en comunidad. Eso es importante porque sabemos que el combate espiritual también no es algo que nosotros debamos de vivirlo de manera individual. El combate espiritual es algo que nosotros debemos siempre vivirlo en una dimensión comunitaria. Cada uno tiene sus luchas, sus dificultades y sabe dónde es que el demonio, el mundo y la carne aprietan. La frase popular dice, cada uno sabe dónde el zapato más aprieta.
Sin embargo, vivir esta dimensión en comunidad nos concede la gracia de poder vivir fuertes. Y esto solamente podemos hacernos de cuenta más o menos cuando vemos la imagen de una tropa, ¿verdad? De una tropa militar o de una tropa de un ejército, ¿verdad? Sabemos que el soldado individualmente en sí mismo no podría lograr muchas cosas, sin embargo, una tropa, un ejército grande, ¿verdad? Que vive, que reza en comunidad, ciertamente puede vencer. Entonces, la dimensión del combate espiritual y de la cuaresma de San Miguel es una dimensión también de combate comunitario que se hace, que se lucha, ¿verdad? Por medio de las penitencias y de la oración constante. Entonces, para aquellos que quieran hacer esta cuaresma, les voy a estar haciendo llegar, ver la forma de hacerles llegar también esta coronilla que es ciertamente conocida tal vez para algunos, desconocida tal vez para otros, pero es una fuente de gracia muy grande para el alma y para el proceso de crecimiento espiritual. Muy bien. Entonces, en conclusión, para cerrar la idea y por ahí si tienen alguna pregunta o si tienen algún tipo de parecer, si quieren profundizar algún punto más, para cerrar la idea sería que la peregrinación es ciertamente un entrenamiento para nosotros para la vida eterna, algo que ciertamente ya nos va a hacer vislumbrar aquello que nosotros queremos alcanzar. Ciertamente la peregrinación sale de un punto y termina en otro, ¿verdad? Tiene un objetivo. Y ese objetivo siempre tiene que ser direccionado a Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña, ¿verdad?, que peregrinar en sí, ¿verdad?, es la imagen de la vida terrenal, la renovación espiritual, es una experiencia comunitaria y es propio del alma que busca a Cristo, ¿verdad? Aquel que camina, que se coloca en camino, es aquel que está en busca, es aquel que está buscando, que se mueve, ¿verdad? Y eso es propio del alma que está inquieta, ¿verdad? El alma que realmente está ahí deseosa siempre y se pone en camino, como también lo vemos ahí en la figura del cantar de los cantares, es el ponerse en camino a pesar de los desafíos que pueda llegar a tener, con tal de encontrar al amor y poder unirse a él. Entonces, inclusive hay una frase que dice, ¿verdad? Peregrinar es rezar con los pies. Significa que el acto de peregrinar es decir, caminar hacia un lugar sagrado como parte de una práctica de devoción, es considerado también una forma de oración. Entonces, ya nos enseñaban también en su época grandes santos ahí de la época antigua que el cuerpo también reza. Entonces, digámosle que todo nuestro ser estará en una oración constante en ese momento. Nuestros pies, nuestros labios, todo lo que somos. Y es eso. Entonces, abierto para preguntas, compartir, consideraciones. Muy bien. Parece que quedó claro. Súper. Diego, ¿verdad? Diego Duarte. Un gusto, Diego. Muy bien, no sé si tienen un grupo, tienen una especie de grupo. Eh, Si es así, entonces le haré llegar a Francisco las oraciones para que pueda compartirles capaz un poco más de reseñas acerca de la historia y de la Cuaresma de San Miguel, que sin duda les aliento mucho a poder hacer la experiencia, ¿verdad? Para que pueda ciertamente ser también algo, se vuelva una herramienta para nosotros. Creo que hay una pregunta por aquí.
Toda peregrinación hecha, incluso mal, tiene beneficios y gracias a la persona. Algunos jóvenes lo hacen algo distraídos sin rezar, entre otras cosas. Mira, Luis, yo creo que el Espíritu sopla donde quiere, dice la palabra, entonces ciertamente la gracia se derrama. Decía simplemente San Agustín, yo tengo miedo de la gracia que pasa, ¿verdad? Decía San Agustín, refiriéndose a que existen gracias especiales en momentos especiales que por veces las dejamos pasar por falta de atención o por indisposición, ¿verdad? Y sin duda sí, también la gracia se derrama independientemente. Eh, Solamente que nosotros necesitamos estar abiertos a esta gracia para que ella no sea solamente algo pasajero, ¿verdad? Algo eventual, sino que sea una gracia constante en nosotros, ¿verdad? Y eso siempre se va a dar en la medida de la disposición que el corazón también tenga, ¿verdad? Entonces, incluso una peregrinación mal hecha, diría yo, ¿verdad? Sin miedo a sacar una opinión personal solamente, también es una fuente de gracia. Sin embargo, si nosotros vemos, ¿verdad? Que alguien de repente hace con una disposición, medio distraído, medio de mala gana, sin juzgar, que es también una tentación, ¿verdad? Nos podemos sentir libres de hacer una exhortación, ¿verdad? Y poder presentarle a la persona no una imposición de cómo debe de vivir, pero sí que haga la experiencia, ¿verdad? De poder abrir el corazón y colocar la atención fija en aquello que es el objetivo, para que haga la experiencia de ser alcanzado por esa gracia mayor, ¿verdad? Que tiene ahí para derramarse. Entonces, ahí vivimos también la dimensión de la corrección fraterna, digo yo, ¿verdad? Sin ser muy brutos, ¿verdad? Que de repente puede pasar medio del cansancio. Particularmente ya estuve en una peregrinación donde había una llamada de atención poderosa ahí porque sabemos que de repente nosotros en nuestra juventud, digo nosotros, yo también soy joven, ¿verdad? Eh, Reímos, compartimos, en fin, y ya uno ya se va todo. Entonces, de repente eh, cuando llega la llamada de atención de repente muy brusca, así también como que, o dos, o te deja con rabia y te cierra el corazón, o uno realmente abre el corazón, no lo endurece y se pone otra vez ahí en camino, ¿verdad? Entonces la gracia sí se derrama, sin embargo, siempre si vemos a alguien así, debemos instruirlo, ¿verdad? Para que pueda aprovechar mejor aún. Y que nadie esté ahí por obligación, que nadie esté ahí porque por obvio motivo, esté allí porque quiere hacer realmente una experiencia profunda. Fray, en el devocionario de la fraternidad están las oraciones. Creo que Diego compró el libro de oración la vez pasada. ¿Tenés cómo mostrar el devocionario? Oh, no, tengo el devocionario aquí, pero sí, está dentro del devocionario de la fraternidad, el anaranjadito, ¿verdad? Está y están todas las oraciones ahí completitas, completitas. Página no sé decirte, pero sí está ahí. De hecho, dice Coronilla San Miguel Arcángel. Básicamente, esa es la oración que se reza todos los días durante la cuaresma. Y, y claro, si uno quiere sellar, y es bueno que eso se realice, el día 29 de septiembre participa, ¿verdad?, de la misa solemne de los santos arcángeles y hace la oración de consagración, ¿verdad? En la fraternidad, generalmente el grupo que se enlista, ¿verdad? Que hace esa cuaresma de San Miguel, llega el día 29, ¿verdad? Compra una medalla, hace su consagración, reza la fórmula y se consagra propiamente a San Miguel en la Santa Misa. Sería un poco más hacia adelante, Diego. Ahí, a ver, exactamente, Página 29. Voy a mandar. 20. Nueve Súper, está. súper, súper. Súper, súper, súper. Ese mismo. Para quien por ahí no tenga el devocionario, creo que yo lo tengo también en PDF por ahí si quieren imprimirlo o si quieren comprar el devocionario también, no hay problema. Fantástico. Gracias, con esto ya voy a poder rezar entonces, gracias. Súper.
Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario, aporte, experiencia, anécdota ahí? Muy bien, está bien. Francisco, cerramos con una oración. Sí, sí, me parece muy bien. Primeramente, muchas gracias por su ponencia y primeramente agradecer a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad y agradecerle también por su tiempo para dilucidarnos un poco sobre estos temas. Gracias Gracias. a ustedes por la invitación. Cualquier cosa que necesite, estamos siempre a las órdenes. Desde ya colocando también todas estas intenciones, esta peregrinación en oración en el corazón de la Santísima Virgen María, para que ella nos acompañe, pueda salir todo conforme Él quiere, como la voluntad divina tiene preparado para nosotros. Entonces, mañana comienza la Cuaresma de San Miguel y sin duda estarán también cada uno de ustedes presentes en mis oraciones. Pido que recen por mí también y estamos a las órdenes por cualquier cosita. Perfecto, muchas gracias. Te agradecemos, amado Jesús, por este compartir, por esta formación. Pedimos, Señor, que nuestro corazón abierto siempre nos conceda la gracia de poder traer siempre, Señor, a nuestros recuerdos aquello que tú nos instruyes para vivir de manera profunda nuestra fe. Sí, también, Señor, nos concedas la gracia de poder tener esa disposición siempre constante y esa disposición siempre dócil de poder abrirnos, Señor, a tu querer por medio de las formaciones, por medio de una preparación. Pedimos que en el combate espiritual, Señor, tu gracia nunca nos abandone, nos acompañe hasta el final y de la mano de tu Madre Santísima, si por acaso fuésemos a extraviarnos por el camino, que ella nos muestre nuevamente ese camino, nos haga retornar hacia ti. Todo eso te lo pedimos con la intercesión de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendigamos al Señor, demos gracias a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches a todos, muchas gracias, un gran abrazo, paz y bien.